¿Qué tal, profe? Nosotros somos el equipo 1 que está integrado por Durán, Malaga, Guzmán, Reyes Calixto y un servidor. Y nuestro tema es inferencia en la calidad del proceso. Inferencia estadística. Es el proceso mediante el cual una muestra es analizada y con base en la información que ésta proporciona, se infiere, se reduce o se concluye sobre lo que está sucediendo en una población. En otras palabras, la inferencia estadística es un proceso que nos señala los aspectos contenidos en una población, utilizando únicamente la información de una muestra. Ejemplo de inferencia estadística. Por ejemplo, en el caso de la empresa que desea conocer el nivel de calidad que tienen los 2000 artículos producidos diariamente y que acude a realizar una muestra de 100 artículos, es un proceso conocido como inferencia estadística. Ventajas del uso de la inferencia estadística. El uso de la inferencia estadística tiene grandes ventajas. Por ejemplo, al utilizar únicamente una muestra representativa en lugar de un censo, se puede recolectar información de una manera ágil, sencilla y más económica, lo que significa mayor rendimiento económico para la empresa. Además, en algunas ocasiones, las estimaciones obtenidas de la muestra son más precisas que la información obtenida de una población. Lo anterior se atribuye a los errores que frecuentemente se cometen en la elaboración de un censo. Medidas descriptivas y parámetros estadísticos. Las medidas descriptivas son indicadores expresados mediante una fórmula matemática que permite conocer de manera resumida la información o las características relevantes de una muestra o una población. Cada medida descriptiva tiene una función particular y nos muestra las propiedades que tienen el conjunto de datos que estamos analizando. En la pequeña imagen podemos observar una representación gráfica de la moda mediana y media, y en el esquema podemos observar la clasificación de medidas descriptivas: media aritmética, moda, mediana y sus fórmulas. Métodos de selección de muestras. Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características de la población. Los métodos para seleccionar una muestra representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidad disponible para tomar una muestra y la naturaleza de los elementos individuales de la población. Por lo tanto, se requiere un gran volumen para incluir todos los tipos de métodos de muestreo. Métodos de selección de muestras. Los métodos de selección de muestras pueden ser clasificados de acuerdo a el número de muestras tomadas de una población dada para un estudio, la manera usada de seleccionar los elementos incluidos en la muestra. Muestreo simple. Este tipo de muestreos toma solamente una muestra de una población dada para el propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente una muestra es tomada, el tamaño de muestra debe de ser suficientemente grande para extraer una conclusión. Una muestra grande muchas veces cuesta demasiado dinero y tiempo. Muestreo doble. Bajo este tipo de muestreo, cuando el resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo, una segunda muestra es extraída de la misma población. Muestreo múltiple. El procedimiento bajo este método es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número que muestra sucesiva requiere para llegar a una decisión es más de dos muestras. Método de muestreo clasificado de acuerdo con las maneras usadas en selección de los elementos de una muestra. Los elementos de una muestra puede ser seleccionada de dos maneras diferentes, basadas en el juicio de una persona, seleccionadas aleatoriamente, entre paréntesis al azar. Clasificaciones de los procedimientos inferenciales. En primer lugar, se debe hacer notar que la población va a venir o representar por una variable aleatoria, con una determinante distributiva de la población. Dependiendo del grado de conocimiento de esta, se distingue de dos métodos para realizar el procedimiento inferencial. Inferencia no paramétrica. No supone ninguna distribución de probabilidad de la población, existiendo solo hipótesis muy generales, como puede ser la de simetría. Inferencia paramétrica.
es aquella en la que se admite que la distribución de la población permanece a una cierta familia paramétrica de distribuciones, siendo necesario únicamente precisar el valor de los parámetros para determinar la distribución poblacional. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde podemos observar lo que es paramétrica y no paramétrica. Tenemos en el primer recuadro de paramétrica, que está conformado por la distribución poblacional no normal, y en el segundo tenemos que es la medición por intervalo por razón, varianza poblacional homogénea. Y en la no paramétrica tenemos lo que es la distribución poblacional normal o no normal, y las variables deben ser categóricas. Bueno, como conclusión tenemos que la inferencia en la calidad del proceso es de mucha importancia, ya que en diversas industrias requieren cierta medida para determinar si un producto es o cuenta con la calidad que la persona o que el cliente necesita, ya que al tener una gran demanda de producción es necesario hacer un pequeño análisis de qué productos cuentan con un margen de error y qué productos cuentan con un margen de aprobación. Y al tener en cuenta lo que es la muestra, podemos tener como resultado una gran producción y a su vez una mejora en la calidad del producto. Esto es todo por parte de mi equipo. Le agradecemos su atención.